En un importante concurso de diseño de ingeniería, mi esposa le entregó mis planos a su antiguo amor para asegurarse de que ganara. Cuando la confronté, me acusó de plagio, citando la ética profesional. Incluso amenazó con despedirme si no me disculpaba con él. Justo cuando pensaban que inclinaría la cabeza y admitiría mi culpa, lancé una sonrisa fría a su preciosa luz de luna blanca. ¡Felicidades! Una doble bendición para ti, veo, un ascenso y la chica. Mientras todos los felicitaban, me alejé con una mueca de desprecio. Esos planos eran solo un borrador preliminar, no se incluyó ninguno de los datos críticos. Esta vez, iba a ver cómo el supuesto genio a quien mi esposa adoraba se desplomaba desde su pedestal. De regreso a la oficina, presenté mi carta de renuncia. Ignorando las miradas atónitas de recursos humanos, volví a mi oficina para empacar mis cosas. Victoria Hall, vestida con un vestido rojo de sirena, estaba parada frente a mí, luciendo impaciente. Sincero Miller, ya me avergonzaste al marcharte furioso del banquete. ¿Estás haciendo las maletas ahora para amenazarme? Sus hermosas cejas estaban fruncidas, esperando que yo diera marcha atrás y me disculpara. Pero la idea de entregarle mi duro trabajo a Julian Vance en el banquete hizo que mi estómago se revolviera. El dolor era lo suficientemente agudo como para hacerme estremecer. Originalmente se suponía que yo sería juez de esta competencia y no necesitaba competir, pero ella había dicho que si quería ganar el favor de sus padres, necesitaba brillar en esta competencia. Para finalmente convertirla verdaderamente en mi esposa, trabajé día y noche en el diseño. Pero cuando se mostraron los planos, vi que el nombre firmado en ellos era Julian Vance. Quise levantarme y exponer la verdad, pero ella me rogó que no lo hiciera. Prometió que arreglaría las cosas con sus padres y yo le creí. Después de que se anunció el diseño como ganador, Victoria me quitó la mano y subió al escenario honorario con Julián. Al recordar la dulce imagen que formaban, acurrucados juntos, aparté mi mano de ella cuando intentó tomarla de nuevo. Julián ya te ha ganado toda la gloria que necesitas. No necesitas nada de mí. Muévete. Me alejé sin dudarlo un instante, dejándola mirándome en estado de shock. Desde que apareció Julián, discusiones como esta se habían convertido en una parte habitual de nuestras vidas. Normalmente discutíamos y luego se solucionaba, pero esta vez se presentaron abiertamente como pareja delante de mí. Furioso, me levanté y exigí saber dónde había conseguido Julián los planos y por qué eran idénticos a los míos. Cuando Victoria vio a Julián nervioso por mis preguntas y notó el desdén en los ojos de la multitud, me señaló y me acusó de plagio. Fue un intento flagrante de sabotear mi carrera. Ella era mi esposa, la mujer que dormía a mi lado. Aún así, me arruinaría por otro hombre. Después de dejar la empresa, me dirigí a casa, pero encontré a Julián de pie junto a mi auto, con la mirada satisfecha de un vencedor. Al ver la caja en mis manos, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Señor Miller, ¿qué está haciendo? El diseño puede ser mío, pero todos tendremos que trabajar juntos en los datos críticos. Habló con aire de sinceridad. No fue porque se sintiera culpable por tomar crédito por el trabajo de otra persona. Fue porque no sabía nada sobre ingeniería de puentes. Solo había sido asistente de ingeniero en el extranjero. A su regreso, Victoria lo ayudó a recuperarse. Había olvidado por completo los límites de sus propias habilidades. Este acto no fue más que un patético intento de ocultar su propia incompetencia. El pensamiento me hizo reír fríamente. Me pregunté si Victoria se arrepentiría de sus decisiones si supiera que el genio académico que tanto admiraba no era más que un farsante que ni siquiera podía entender un conjunto de planos. Ignoré su gesto amistoso y pasé junto a él hacia la puerta del lado del conductor. Julián claramente no esperaba ser ignorado. Su rostro se ensombreció y rápidamente me ofreció un brazalete verde esmeralda. Señor Miller, Vicky dejó caer esto accidentalmente el otro día. ¿Podrías devolvérselo esta noche? Señor Miller, Vicky dejó caer esto accidentalmente el otro día. ¿Podrías devolvérselo esta noche? Puso mucho énfasis en la palabra accidentalmente. Esa pulsera solo podía ser quitada con un esfuerzo considerable. Su énfasis tenía como objetivo asegurarse de que yo entendiera exactamente lo que había sucedido. Sonreí amargamente y tomé la pulsera con cuidado. Era una reliquia familiar que pasaba a las nueras de mi familia. Cuando le propuse matrimonio, hice un viaje especial a casa para recibirla de mi madre y demostrarle lo profundo de mi compromiso. Victoria se sorprendió mucho cuando lo vio. En el momento en que se lo puso, sentí que estaba hecho para ella. Pero hace un tiempo me dijo que se había resbalado y se había caído y que la pulsera se había roto. Nunca imaginé que ella misma se lo había quitado. Entonces, ¿sobre cuántas otras cosas me había mentido? En el momento en que tomé la pulsera, Julián se tambaleó hacia atrás y se sentó torpemente en el suelo. Señor Miller, ya me disculpé y le di las gracias. No hay necesidad de ser tan agresivo. Mientras me encontraba allí confundido, escuché el clic de unos tacones altos detrás de mí. Todo encajó. Miré a Julián con absoluto desprecio. Pensar que se rebajaría a usar un truco tan mezquino y femenino conmigo. ¡Qué patético! Antes de poder reaccionar, una fuerte bofetada cayó en mi cara. Victoria se dio la vuelta, se agachó para ayudar a Julián a levantarse y luego me miró con los ojos muy abiertos por la rabia. Sincero, es suficiente.
Te dije que te ayudaría a cambiar la opinión de mis padres. ¿Por qué tienes que seguir molestando a Julián? Ella no me pidió mi versión de la historia. Nunca siquiera había considerado creerme. No intenté explicarlo. Simplemente levanté la pulsera, la miré una última vez y me fui. En el espejo retrovisor vi que su rostro palidecía y mi corazón, contra toda razón, dolía. Me maldije en silencio por ser tan cobarde. Solo yo podía culparme a mí mismo por el dolor que sentía ahora. Cuando nos casamos, Victoria se lo ocultó a sus padres. Por más que intenté persuadirla, ella se negó a dejar que nuestros padres se conocieran. Quería esperar, pero terminamos durmiendo juntos ese día. Sin otra opción, obtuvimos nuestra licencia de matrimonio sin el conocimiento de sus padres. Durante mucho tiempo después, todavía no había ganado su aprobación. Pensándolo ahora, todo lo que ella hizo fue poco convencional. Probablemente todo fue para allanar el camino para el regreso de Julián. Cuando mis pensamientos se calmaron, me encontraba sentado en mi sala de estar. Mi mirada se desvió hacia todos los rincones de la casa que guardaban recuerdos del amor que una vez compartimos Victoria y yo. La cocina era el lugar donde solíamos coquetear. Cada vez que cocinaba para ella, ella se sentaba en el mostrador con mi camisa puesta y balanceando las piernas mientras esperaba. Esas piernas largas y delgadas eran embriagadoramente hermosas. En ese momento, sonó una notificación. La cuenta de redes sociales de Victoria tenía una nueva publicación. El sonido rompió el silencio de la casa y con él mis recuerdos. Con mano temblorosa la abrí. Era una selfie de Julián acostado en un sofá. Al fondo se veía la silueta de Victoria, ocupada en la cocina. El título decía, después de todo este tiempo, seguimos siendo nosotros. Es bueno tener a alguien que se preocupa. El tono petulante y triunfante contrastaba marcadamente con mi propia desolación. En nuestros 3 años de matrimonio, nunca había dejado que Victoria hiciera ni una sola tarea, pero ahora ella estaba esperando voluntariamente a otro hombre. En un ataque de ira, comenté directamente su publicación. Felicidades, señor Vance, un ascenso y la chica. ¿Pero sabía que solo es el otro hombre? ¿No le teme al castigo divino por ser tan descarado? En ese momento, la razón se desvaneció. Olvidé por completo que, aparte de nuestros amigos cercanos, nadie sabía que Victoria y yo estábamos casados. Mi antigua devoción por ella solo me había valido ser reemplazado por otro hombre. Después de publicar el comentario, tiré el teléfono a un lado y comencé a empacar cosas para Victoria. Si ella era tan feliz allí, podría quedarse allí para siempre. A mitad de empacar, Victoria apareció ante mí, con aspecto frenético. Las gotas de sudor en su frente indicaban que había regresado corriendo. Sinceramente, Julian solo bromeaba. ¿Por qué te lo tomaste tan en serio? Su tono cauteloso e inquisitivo me hizo sonreír levemente. Entonces, seguía siendo la persona más importante para ella, ¿verdad? Si no, no habría regresado tan asustada. Justo cuando me debatía si perdonarla esta vez, el tono de Victoria cambió. Tienes que conectarte ahora mismo y aclararlo todo. Y ya que estás, discúlpate con Julian. ¿Tienes idea de que tu comentario casi lo acosa en línea? Ella no se dio cuenta de mi expresión sombría y siguió sermoneándome cuando volvió a mencionar las credenciales de Julian. No pude contener mi ira. Victoria, ¿te has olvidado de que somos un matrimonio, no solo parejas que pueden cambiar cuando no están contentos? Están ahí haciendo alarde de su amor, y se supone que yo debo sentarme aquí y ver a mi esposa cuidar de otro hombre sin decir una palabra. ¿Con qué argumentos? Ustedes son los que están equivocados. Quizás percibiendo la indignación en mi voz, Victoria se quedó paralizada, pero solo por un momento. Luego suavizó su tono y me tiró del brazo, arrullándome suavemente. De acuerdo. Sé que estás enojado porque te robaron el trabajo hoy, pero fue por el bien de la empresa para retener nuevos talentos. De todos modos, eras juez, así que no importa si ganaste un premio hoy o no, ¿verdad? Creé ese diseño para lograr algo. Y pensó que podría abrumarme con unas pocas palabras vacías. Fue en ese momento que comprendí todo el plan, su ánimo para que dibujara los planos. Todo fue por Julian desde el principio. Con ese pensamiento, me quedé sin fuerzas. Al ver mi silencio, debió pensar que me había rendido. Su voz se volvió suave y suplicante, y apoyó la cabeza en mi hombro. Si esto hubiera sido antes, la habría abrazado. Pero ahora, me sentía mal. Te traje sopa Banton. Cómetela y luego publica un comunicado. En cuanto todo vuelva a la normalidad, tendremos una boda como Dios manda. Me dio un beso en los labios y luego se dirigió al baño. Al observar su elegante figura, mis ojos se posaron en el envase de comida para llevar. Sopa Banton de camarones. En ese momento, supe que tenía que irme. Tiré el envase a la basura y cogí el teléfono para llamar a Isabel Reed, la directora ejecutiva de Sari Company. Acepto tu oferta. Traeré los planos. Capítulo 3. Había hecho una oferta. Me lo había dicho hace 3 meses, pero como Victoria estaba en esta empresa, no quería una relación a distancia, así que me negué. Ahora que ya no me necesitaba, no tenía por qué perder más tiempo con ella.
Después de acordar un salario, la directora general le pidió a su secretaria que me reservara un vuelo. A la persona que tanto apreciaba no le importaba en absoluto, mientras que una simple socia podía organizar mis asuntos con tanto detalle. Justo entonces, volví a fijarme en el contenedor de comida para llevar. Llevábamos 4 años juntos, 3 casados. Recordaba todo lo que le gustaba y le disgustaba a Victoria, pero ella ni siquiera recordaba que yo era alérgico a los camarones. Al burlarme de la idea, vi que la dirección de entrega en la bolsa era la de Julian. En ese instante, estalló toda mi frustración contenida. No era para mí. Le preocupaba que no aceptara disculparme, así que me trajo las obras de Julian para callarme. Para ella, yo no era más que un cubo de basura para Julian. Desechos. Me eché a reír. Un áspero sonido de clasificación. Si alguien hubiera estado allí, habría visto la furia carmesí en mis ojos. ¿Sincera? ¿Qué pasa? ¿Te tropezaste con algo? La voz de Victoria, presa del pánico y la preocupación desde el baño, fue como una serie de bofetadas en mi cara. Si de verdad estaba preocupada por mí, ¿cómo pudo tener el valor de hacerme tanto daño? Estás loca. Compré esa sopa específicamente para ti. ¿Por qué la tiraste al suelo? Sinceramente, te estás volviendo cada vez más infantil. Envuelta en una toalla, miraba con asco el suelo desordenado, con la voz desbordando desprecio. Si tan infeliz eres, entonces vete. No montes un berrinche aquí. Estaba siendo amable y tú también al comprarme sopa Banton de camarones. Victoria, ¿qué te he hecho para que tengas que hacerme tanto daño? Interrumpí su diatriba, con el rostro convertido en una máscara de autoburla. Siguió mi mirada hacia la bolsa de comida para llevar. Mientras leía la escritura, su rostro palideció. Agarró su teléfono del sofá y, con manos temblorosas, empezó a llamar a una ambulancia. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. Solo quería que te calmaras. Voy a llamar al 911. Sus sollozos me rompieron el corazón. Patético como era. Después de todo, esta era la mujer que había amado durante años. Incluso después de que me oyera, no podía soportar verla llorar. Le impedí que hiciera la llamada. No me lo comí, dije con voz cansada. Victoria, si amas a Julian, puedo dejarte ir. Al segundo siguiente, se arrojó a mis brazos. No es eso. Hice todo esto por la empresa. Solo quiero que la empresa mejore cada vez más. Justo entonces, sonó su teléfono, interrumpiendo su explicación. Al ver el nombre de Julian aparecer en la pantalla, sentí una pizca de anticipación. Quería ver si incluso en ese momento ella seguía eligiéndolo. No me decepcionó. Sinceramente, quédate aquí. Julian no se siente bien. Lo llevaré al hospital. Si no, no podrá asistir a la conferencia de prensa mañana. Dicho esto, corrió hacia el dormitorio. En menos de un minuto, se había ido. Al verla alejarse, le susurré a la habitación vacía. Victoria, te di una oportunidad. Tú fuiste quien lo tiró. Me di la vuelta y volví a la habitación para terminar de empacar mi equipaje. Justo cuando tenía todo listo y me dirigía al aeropuerto, recibí una llamada de la policía. Hola, ¿es usted pariente de Victoria Hale? Su esposa ha estado involucrada en un altercado público. Necesitamos que venga a la comisaría. Después de conseguir la dirección, conduje hasta la comisaría. Fue solo al llegar que me enteré de toda la historia. Después de salir del hospital, Julián y Victoria se habían dejado llevar y tuvieron intimidad en su coche. Un niño que pasaba los vio y comenzó a llorar de miedo, temeroso de que eso afectara la rueda de prensa del día siguiente. Julián ahuyentó al niño, pero en cuanto salió del coche, aparecieron los padres del niño y llamaron inmediatamente a la policía. Al oír esto, apreté los puños con fuerza. ¿Cómo se atreve? Después de engañarme, ¿cómo tiene el descaro de llamarme su marido para que los rescate? La humillación de haber sido engañado y la furia en mi corazón acabaron con todo el amor que me quedaba. En ese momento, lo único que quería era cortar todo vínculo con ella. Después de que liberaran a Victoria, mencioné el divorcio. ¿Sincero? ¿Estás loco? Fue solo un accidente. Ese chico se lo estaba inventando. Los niños no mienten, solo dicen lo que ven. Además, hay grabaciones de vigilancia. ¿Eso también es falso? Podría haber sido el ángulo. ¿Tienes que ser tan mezquino? Mientras discutíamos, Julián apartó a Victoria del conflicto y me explicó con una mirada de pura inocencia. Señor Miller, Vicky dice la verdad. Ustedes dos son marido y mujer. ¿Cómo podría ella traicionarlo? Si no fuera por su sonrisa triunfante, quizá le habría creído. Pero ahora que había cruzado mi última línea, se me acabó la paciencia. Victoria, o nos divorciamos o te demando. Tú decides. Con esto me di la vuelta y me alejé. De camino a casa llamé al director ejecutivo. Necesitaba hacer un corte limpio antes de poder irme. Había pensado que después de la conferencia de prensa, Victoria tendría tiempo de hablar conmigo sobre el divorcio. Nunca esperé que la conferencia se convirtiera en un caos desde el momento en que comenzó.
Justo antes de su inicio, una empresa extranjera presentó exactamente el mismo diseño, pero con datos completos y detallados. Desde que comenzó la conferencia, acusaron públicamente a nuestra empresa de plagio. Este movimiento provocó pánico en la empresa y entre todos los presentes. Nadie sabía qué hacer. En su desesperación, Victoria me llamó pidiéndome una solución. Al oír el temblor en su voz, dejé escapar una risa fría. Ella fue tan arrogante cuando robó mi trabajo. ¿Por qué tan humilde ahora? Lástima que no iba a poder ayudarla otra vez. Renuncié el día de la competición. ¿Qué pasa con la empresa? Bueno o malo, ya no tiene nada que ver conmigo. Victoria quedó atónita. Nunca pensó que realmente me iría. Después de un momento de silencio, explotó. Sincero Miller, ¿qué hora es esta para que estés haciendo un berrinche? ¿No sabes que si no solucionamos esto, tanto a Julián como a mí nos echarán de la empresa? Pensar en esa escena me hizo reír. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Con esto colgué el teléfono. Pero al momento siguiente ya me dirigía hacia la empresa. Conocía demasiado bien a Julián. Cuando lo acorralaban, definitivamente me tiraba debajo del autobús y afirmaba que yo era quien había dibujado los planos. Si eso pasaba, realmente me destruirían. Tal como lo pensaba, cuando llegué a la entrada de la empresa, escuché a Julián gritar, Sincere Miller dibujó los planos. Me amenazó para que fuera el ingeniero jefe y ahora vendió los planos para incriminarme. La multitud estalló en murmullos. Algunos incluso exigieron que llamaran a la policía. Victoria simplemente se quedó a un lado, observando fríamente sin intención de dar un paso adelante para defenderme. Al ver eso, mi corazón se convirtió en hielo. Si así iba a ser, entonces no podían culparme por ser despiadado. Al segundo siguiente, empujé las puertas cerradas. ¿Es eso así? Pero no tengo contactos en el extranjero. Además, ¿cómo puedes demostrar que este diseño es mío? A menos que uno de ustedes dos haya intercambiado los nombres. La cabeza de Victoria se levantó de golpe. Me miró con puro pánico en sus ojos. Nunca imaginó que un momento diría que no iba a venir y al siguiente estaría aquí para hacer estallar todo. Julián abrió la boca para decir algo, pero Victoria le agarró el brazo con fuerza. Sincero, simplemente pide disculpas a la empresa y al público, y luego elabora un nuevo diseño para enmendar el error. La miré fríamente. Incluso ahora, todavía quería que yo fuera el chivo expiatorio de Julián. Pero la versión sobria de mí no iba a abandonar mis principios por ella una y otra vez. Esta vez no consiguió el compromiso que quería. Ya he renunciado. No tengo ninguna obligación de generar ingresos para esta empresa. Mi mirada se dirigió hacia Julián. Ese diseño fue creado por el señor Vance, ¿no? Simplemente pídanle que esboce un nuevo concepto en este momento. Eso debería resolverlo todo. La multitud en pánico asintió inmediatamente en señal de acuerdo. Durante los últimos días, todos habían estado trabajando en cálculos precisos basados en ese diseño. Todos tuvieron algo que ver en ello. Si esto no se resuelve, cualquiera de ellos podría ser acusado de vender el borrador. Pero Julián no parecía notar la súplica en sus ojos. En lugar de eso, me señaló con el dedo y su voz resonó con moralismo. Debe haber sido Sincere Miller quien robó los planos. ¿Por qué otra razón dimitiría? Yo diría que tiene la conciencia culpable. Sinceramente, no puedes intentar vengarte de mí porque Victoria está conmigo ahora. Un hombre tiene que saber cuál es su lugar, ¿no crees? El otro día, Sincere Miller comentó la publicación de Victoria. En realidad pensé que Julián era el otro hombre. Ustedes no vieron las publicaciones antiguas de Victoria. En el fondo de muchos de ellos hay un tipo. Ese es Julián. Los he estado enviando desde que se unió a la empresa. ¿Entonces estás diciendo que Sincero es un amante despreciado que intenta incriminarlos? Eso tiene que ser todo. ¿Por qué si no se produciría este desastre justo después de su dimisión? Que alguien llame a seguridad y a la policía. Una marea de especulaciones maliciosas me invadió. Victoria estaba de pie con los brazos cruzados y me miraba arqueando una ceja como si fuera espectadora de un espectáculo. El significado en sus ojos era claro, solo hablaría por mí si yo aceptaba no divorciarme de ella. El diseño se cargó en el sistema después de que dejé la empresa. Para entonces ya no tenía cuenta. ¿Cómo pude haber accedido a él? ¿Podría ser que alguien plagió mi borrador? ¿O quizás hicieron pasar un diseño que ya había vendido como suyo? Señor Vance, será mejor que aclare esto, de lo contrario, no necesitarías que alguien más llamara a la policía. Lo haré yo mismo. Julián se quedó desconcertado por mi declaración y no supo cómo responder. Él seguía tirando del brazo de Victoria, instándola a que lo rescatara, mientras ella intentaba calmarlo continuamente. Miré hacia otro lado con una mueca de desprecio, ya no pude soportar mirar más. Ella estaba dispuesta a lastimarme por un hombre sin carácter como él. Parecía que su amor era verdaderamente real. En ese momento, el timbre del teléfono de Victoria resonó en toda la conferencia de prensa. Ella lo miró y su mano temblorosa me hizo reír fríamente. Debía ser el jefe, el señor Davis, quien la llamaba para pedirle cuentas. Ella dudó al responder, presionando accidentalmente el altavoz.
Victoria, ¿es este el talento de primer nivel del que me hablabas? Sus habilidades de diseño son flojas. Ni siquiera es tan capaz como el sincero Melon. Si lo trajiste solo por su relación contigo, pueden empacar sus cosas y largarse. Al escuchar a mi exjefe menospreciar mi trabajo, no pude evitar poner los ojos en blanco. Se merecía que su empresa fuera el centro de este escándalo. Antes de la competencia, fui a ver cómo estaba Victoria durante un descanso. Pero al estar frente a la puerta de su oficina, escuché su conversación con el jefe. Recomendaba apasionadamente a Julián, afirmando que si lo ascendían, podría servirme de control, impidiendo que avanzara demasiado rápido. Se me enfrió el corazón al escuchar eso. Una era la empresa a la que me había dedicado. La otra era la mujer que había apreciado durante años. Ahora conspiraban para frenarme debido a mis propias habilidades. En ese momento, supe que si no actuaba si me iba, esta industria me dejaría de lado. Así que, cuando dibujé este diseño, no usé todas mis capacidades a propósito. Victoria, pensando que podría engañarme fácilmente, asumió que sería impecable. Nunca se molestó en comprobar la calidad del dibujo. Así que, cuando vio el diseño con mi nombre, simplemente lo cambió por el de Julián y dejó el resto en manos del jefe. En el momento en que fue seleccionado como ganador, sentí que el mundo entero me había abandonado. Originalmente, solo había planeado irme en busca de mejores oportunidades. Nunca esperé que Julián me diera una despedida tan espectacular. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas y me miró con odio puro. Sus labios se curvaron en una sonrisa forzada mientras intentaba explicarse, pero la persona al otro lado ya estaba furiosa y no la escuchaba. En cuanto terminó la llamada, Victoria tiró el teléfono al suelo. ¿Estás satisfecho ahora, sincero Miller? Fuiste tú quien quiso reclamar el diseño de Julián como tuyo. Si no te hubiera frenado en la conferencia, te habrías levantado y habrías dicho. El diseño era tuyo. Así es. No solo iba a presentarme y demostrar que el diseño era mío, sino que también iba a demostrar que Julián es un plagiador y que tú eras su cómplice. Capítulo 6. Cuando se mostró la evidencia, Victoria entró en pánico. Nunca imaginó que yo tendría una grabación de pantalla de todo el proceso de diseño. También proyecté la declaración que había ocultado en mis redes sociales en la pantalla grande. Cuando vi que el diseño en el que solo había invertido un mínimo esfuerzo había ganado el concurso, me preocupó que algún día me incriminaran. Así que publiqué una declaración pública reclamando la propiedad. Solo llevaba unos segundos publicada cuando Victoria la vio. Me arrebató el teléfono y en cuestión de segundos ocultó la publicación. Si no hubieran armado semejante escena, podría haber olvidado que tenía una evidencia tan contundente. Sincero, ¿cuánto tiempo vas a alargar esto? Este es un problema que puedes resolver simplemente dibujando un nuevo diseño. ¿Por qué pierdes el tiempo con todas estas tonterías? Victoria estaba frenética, había perdido toda su compostura anterior. Se lanzó. Julián se apartó del brazo y se dirigió hacia mí. Cuando se detuvo, su rostro era una máscara de agravio, mordiéndose el labio inferior con los dientes. Esposo, mira, ya renunciaste. Solo ayúdame esta última vez. Si no, ¿qué haremos si los dos estamos desempleados? Solo ayúdame esta vez y cuando todo termine, te llevaré a casa a conocer a mis padres, ¿de acuerdo? No, mi respuesta fue rotunda. Me había estado dando vueltas con esa promesa de llevarme a casa durante 4 años. Desde que era una empleada junior hasta su puesto actual como gerente de proyectos, yo había sido quien la había empujado a cada paso. Pero no solo jugaba con mis emociones, sino que quería que apoyara a su amante. Estaba soñando. Saqué el acuerdo de divorcio de mi bolso. Victoria, no te ayudaré más. Si quieres salir de esto con dignidad, firma los papeles del divorcio. En ese instante, todas las cámaras de la sala se volvieron hacia nosotros. Lo que se suponía que sería una conferencia de prensa de la empresa se había convertido en una polémica. Espectáculo. La gente que estaba cerca estaba atónita. Todos los que me habían estado criticando momentos antes cambiaron por completo de tono. Así que este es un caso de ladrona que llora por ladrona. Se ve tan recatada y correcta. Nunca pensé que fuera tan infiel. La vi a ella y a Julián registrándose en un hotel cuando el señor Miller estaba de viaje de negocios. Pensé que eran pareja. Ahora supongo que solo se estaban escondiendo de él. Truco. Truco. Pensar que echaría a su propio marido del trabajo solo para promocionar a su novio. Esa mujer es increíble. En serio, me estoy empezando a preocupar si toda esta empresa se hundirá con gente como ella al mando. Al oír el disgusto de la multitud, el rostro de Victoria palideció cada vez más. Me agarró del brazo, pero le aparté la mano. Si no hubiera sabido de su plan, yo sería la que rogaría ahora mismo. Le había dado una oportunidad tras otra. Fue ella la que no las apreció. Al ver que no podía persuadirme, Victoria se volvió hacia Julián. Claro. Ahora, la única manera de demostrar tu inocencia es que dibujes algo tú mismo. Si no, estamos perdidos. Vicky, sabes que tengo el brazo herido. No puedo sostener un bolígrafo con firmeza ahora mismo. El tono impotente de Julián hizo que Victoria se estremeciera, con el rostro otra vez consumido por el pánico.
Como no quería que volviera a molestarme, miré directamente a Julián. Han pasado casi 2 años. ¿Tu brazo es de papel? ¿No se cura? En cuanto Julián regresó al país, buscó a Victoria. Cuando supo que estaba casada, tuvieron una gran pelea en la calle. Victoria, emocionada, se dio la vuelta y se fue directamente hacia la trayectoria de un coche que se aproximaba. Para salvarla, Julián la apartó de un empujón, lastimándose el brazo en el proceso. Por eso, Victoria no solo lo perdonó, sino que también empezó a hacerle daño. Julián aprendió rápidamente a aprovecharse de esto, levantando el brazo cada vez que algo le molestaba. Al principio me quejé, pero después de ver que el cariño de Victoria por él solo aumentaba cuando me enojaba, aprendí a mantener la boca cerrada. Llegó el momento de la reacción. Tal como esperaba, Victoria volvió a acercarse a Julián. Han pasado 2 años. Es hora de que esa mano tuya trabaje un poco. Vicky, hace tanto que no dibujo. Estoy oxidado. Necesito tiempo. Al ver a Julián poner una excusa tras otra, ignorando por completo su propio aprieto, Victoria finalmente estalló, dibuja. Su rugido resonó por toda la habitación. Julián se vio obligado a sentarse en una silla, donde se quedó mirando el papel en blanco durante un largo rato sin hacer una sola marca. La expresión de Victoria se volvió cada vez más sombría hasta que finalmente explotó. Julián, eres diseñador de ingeniería. ¿Necesito explicarte personalmente lo básico? Observé su estado frenético y solté una mueca de desprecio. Julián podía saber lo básico, pero en realidad no podía crear un diseño. El espaciado entre vigas, la estabilidad, la practicidad, todo eso requería pruebas y datos in situ. Probablemente podría hacer un dibujo sencillo, pero era incapaz de calcular los datos precisos necesarios para un diseño estructural real. En ese momento, podría saberlo atado a una viga y, aún así, no habría podido elaborar un plan viable. Gotas de sudor goteaban de la frente de Julián sobre el papel. En el momento en que el papel se manchó, Victoria lo arrebató furiosamente, rompiéndolo en pedazos. La misma Victoria que había estado mimando a su preciado Julián hace unos momentos, ahora le rasgaba la ropa con violencia. Me dijiste que eras ingeniero. Dijiste que solo necesitabas un trampolín. Te di el trampolín, así que tómalo. ¿Por qué no lo tomas? ¿Por qué no estás diseñando? Julián, me mentías, ¿verdad? No sabes diseñar nada. Los gritos histéricos de Victoria sumieron la sala en un silencio sepulcral. Nadie había esperado tal escena. Todos se quedaron paralizados, mirándose los pies, sintiendo su orgullo completamente destrozado. Julián volteó la mesa. Si no fuera por ti, no habría. Usaste el diseño de Sincere Miller desde el principio. Y ahora solo gritas para salvar tu propio pellejo. Además, fue idea tuya. Fuiste tú quien dijo que tenía que conseguir un puesto alto para ser digno de tu familia. ¿Crees que de otra manera me habría arriesgado tanto? Oigan, esto no tiene nada que ver conmigo. Victoria fue quien cambió el nombre del diseño. Si tienen algún problema, díganselo a ella. Julián se absolvió rápidamente de toda culpa, dejando a Victoria paralizada. Nunca imaginó que, después de todas sus intrigas por Julián, la traicionarían de esta manera. Se quedó en el escenario como una niña abandonada, con la mirada perdida, buscándome con los ojos. Julián había regresado del extranjero con el objetivo de obtener diseños valiosos para establecerse allí. Ella había sido su objetivo. Con solo unas palabras, había reavivado su amor adolescente, para estar con el chico que una vez había admirado en secreto. Ella decidió abandonar su moral y su conciencia. Que terminara así era nada menos que lo que merecía. Justo cuando me volví hacia. Vete, la voz de Victoria me detuvo. Esposo, me equivoqué. Por favor, ayúdame. De acuerdo. Mirando a la mujer que había amado de verdad durante 4 años, no podía permitirme verla sufrir tan impotente. Pero después de esto, estaríamos acabados. Solo es un juguete roto del que ya no quiero nada. ¿De verdad quieres recuperarla? ¿No te da asco? Al verme asentir, el rostro de Julián se contorsionó de rabia, pero con la misma rapidez su expresión volvió a ser triunfal. No le respondí. Me quedé mirando mi teléfono. No fue hasta que entró la policía que levanté la vista y señalé directamente a Julián. Robaba diseños para venderlos en el extranjero y planeaba filtrar secretos de la empresa. Es un espía corporativo. Durante los últimos días, buscando influencia para que Victoria aceptara el divorcio, le había pedido a Vir que me ayudara a investigar los antecedentes de Julián. Los resultados fueron impactantes. Julián no solo estaba ahogado en deudas, sino que también lo habían despedido de su anterior departamento de I+D. Para salvar su visa, había accedido a robar recursos nacionales para un desarrollador extranjero. Ya había transferido en secreto una cantidad significativa de datos desde su regreso. De camino aquí, había reenviado todo lo que encontré a una dirección de correo electrónico específica. Hace unos momentos, mientras dudaba si llamar a la policía, recibí un simple gracias como respuesta. Supe entonces que la policía había confirmado la información y que iban de camino a buscar a Julián. Así que les envié la dirección. Todo lo que había hecho hasta entonces era ganar tiempo. Ahora el tiempo se había acabado.
los días de regodeo de Julián habían terminado. Victoria, sálvame. Fue idea tuya. ¿Por qué me haces esto? Mientras la policía lo sujetaba, Julián miró a Victoria con el rostro lleno de dolor e ira. La miré de reojo y la agarré del brazo cuando empezó a acercarse a él. No solo robó y vendió un diseño. Violó las leyes federales. No puede salvarlo. Victoria luchó, sin querer rendirse. Sin otra opción, le conté todo lo que había descubierto. Al oír la verdad, Victoria se desplomó en el suelo. Creyó que era el florecimiento de su amor de juventud, una historia de amor hecha realidad. Pero nunca imaginó que no era un romance, sino un arma mortal dirigida contra ella. No sabía si estaba involucrada en la venta de los diseños, pero en ese momento, ya no tenía nada que ver conmigo. Mientras hablaba con la policía, Victoria se puso de pie lentamente y abofeteó a Julián con fuerza. Confié tanto en ti que te conspiré. Terminé mi matrimonio por ti y me mentiste por un momento. Realmente quería divorciarme de él y huir contigo hasta el fin del mundo. Pero tú. Eres un traidor a tu país. Victoria, consumida por el odio, desgarraba y arañaba a Julián. Todos fingimos no ver. Ignorando las súplicas de Julián, lo pateó una y otra vez, desahogando su furia y desesperación. Solo cuando Julián ya no pudo levantarse, Victoria se volvió hacia nosotros. Su rostro era una máscara de severa determinación. Agentes, sé dónde pueden encontrar las pruebas que necesitan. No, Victoria, no puedes hacer esto. Si te atreves a darles mi ubicación, no te lo perdonaré mientras viva. Julián le gritó, solo para recibir el tacón del zapato de Victoria. Tanto Julián como Victoria fueron detenidos por la policía. Eché una última mirada al lugar donde una vez trabajé tan duro y me di la vuelta para irme. Justo cuando salí de la entrada principal de la empresa, vi a Isabel Reed parada allí esperando. La miré confundido. Señorita Reed, ¿qué está haciendo aquí? Isabelle se rió, pensé que tu jefe no te iba a dejar ir, así que vine a buscarte yo misma. Sus bromas me recordaron que solo le había dicho que llegaría al día siguiente. No esperaba estar atado durante varios días. Me disculpé profusamente, diciéndole que estaba listo para irme con ella ahora mismo. No hay prisa. Primero, llévame a ver tus diseños y los proyectos en los que has puesto tu corazón. Eso es lo que más me interesaba. Ella fue tan directa, sin una pizca de pretensión, que acepté de inmediato. Durante los siguientes días, además de lidiar con un divorcio, pasé mi tiempo explorando varios sitios con Isabelle. Sus ideas me llenaron de inspiración y estaba ansioso por plasmar en papel todas las ideas que tenía en la cabeza y darles vida. Pero Victoria aún no había aceptado el divorcio. Incluso si creara nuevos diseños, estos se verían empañados por nuestros activos compartidos. Después de que ella se negara por tercera vez, no tuve más remedio que contratar a un abogado. Victoria, que había estado eludiendo mis papeles de divorcio desapareciendo, finalmente me llamó después de que el abogado se puso en contacto con ella. Sincero, sé que me equivoqué. ¿Podríamos por favor no divorciarnos? Estos últimos días he estado pensando mucho en nosotros, en todos los pequeños momentos, y me doy cuenta de que eres tú a quien siempre he amado. Todos cometemos errores, pero juro que cambiaré. Por favor, dame una oportunidad más, dijo con la voz entre sollozos y sus palabras llenas de arrepentimiento. Pero ya le había dado oportunidades, y ella no las valoró. Ahora estaba listo para comenzar mi propia vida y su presencia solo sería un recordatorio constante del doloroso pasado. Victoria, yo estaba fuera cuando tú y el jefe estaban conspirando para usar a Julián para retenerme. Te escuché hablar de lo desechable que era. ¿Por qué debería volver con alguien que me desprecia? Firma los papeles del divorcio. Es la forma más digna para ambos de seguir adelante. Mi paciente persuasión no funcionó. Ella me colgó de nuevo, pero ya no me importaba. Después de irme, mi abogado se encargaría de todo. Justo cuando Isabelle y yo estábamos a punto de dirigirnos al aeropuerto para volar a Ciudad S, Victoria apareció y bloqueó mi camino. Señaló con el dedo a Isabelle, sus ojos llenos de resentimiento mientras me miraba. ¿Quieres divorciarte de mí por ella, no? Sinceramente, Miller, te digo que no voy a estar de acuerdo. Esto es adulterio. Sintiendo que su tono agresivo no funcionaba, rápidamente agregó una disculpa. Cuando no respondí, parecía que estaba a punto de caer de rodillas y suplicar. Anticipándome a su movimiento, rápidamente la agarré y la levanté. Victoria, no hay razón para que continuemos. Y no quieres que envíe esas fotos de ti y Julián en la cama a todo el mundo, ¿verdad? Julián me las había enviado la noche del banquete solo para provocarme. Aunque sabía que Victoria me había traicionado, nunca quise usar algo así para amenazar a una mujer. Pero ahora solo quería terminar esta relación lo más rápido posible y por cualquier medio necesario. Victoria lo negó obstinadamente. Para hacerla aceptar la realidad, sostuve mi teléfono frente a su cara. Si firmas los papeles del divorcio, los borraré. De lo contrario, se los enviaré a tus padres. Sus padres eran su punto débil. Esa frase fue todo lo que hizo falta. Ella asintió y aceptó firmar los papeles. No hicimos nuestro vuelo ese día. Al día siguiente fuimos a buscar nuestro certificado de divorcio.
En el momento en que tuve ese documento en mi mano, una ola de alivio me invadió. Dejé ir todo lo que había pasado. A partir de ese momento, solo era yo, sin el agobio del drama de nadie más. Sincero, ¿podemos empezar de nuevo? Como si nada de esto hubiera sucedido. No, al día siguiente, abordé el avión con Isabelle y nos dirigimos a Ciudad S. No fue hasta que despegamos que mi corazón finalmente se tranquilizó. Mientras estábamos embarcando, Victoria me detuvo nuevamente, esta vez con mi ex jefe, el señor Davis, a cuestas. Uno me rogaba que volviera a la empresa. El otro quería seguirme a donde quiera que fuera. Los rechacé a ambos. El jefe, enfurecido, empujó a Victoria a un lado. Estás despedido. No vuelvas nunca más. Al ver que había perdido su trabajo, Victoria se aferró a mí desesperadamente. Sincero, prometiste que me cuidarías por el resto de mi vida. No faltarías a tu palabra, ¿verdad? Por supuesto que no lo haría. Puedes meterte en la cama de otro hombre, pero él no puede romper una promesa. Tanto Victoria como yo quedamos atónitos ante la repentina y brusca respuesta de Isabelle. Pero a diferencia de la sorpresa de Victoria, la mía fue por lo increíblemente feroz que era. Una bofetada crujiente resonó cuando la mano de Isabelle tocó la mejilla de Victoria. ¿Por qué estás divagando? Vamos. Mientras me quedé allí atónito, Isabelle ya estaba caminando hacia la puerta. Su voz me devolvió a la realidad y me apresuré a seguirla. Isabelle me llevó directamente a la empresa. Mi posición era la misma que antes, por lo que me instalé rápidamente. En mi segundo día presenté mi antiguo portafolio de diseños. Los 2 primeros fueron suficientes para acallar cualquier duda de los accionistas de la compañía. Durante los siguientes meses, me integré bien en mi departamento. En solo 6 meses ya habíamos conseguido resultados importantes y yo no había oído el nombre de Victoria en todo ese tiempo. No fue hasta un año después, cuando regresé a mi antigua ciudad para un viaje de negocios, que la vi. La mujer que una vez estuvo orgullosa estaba vestida con un disfraz de mascota y repartía volantes. Su miserable estado me hizo suspirar. Más tarde me enteré por un ex colega que, después de nuestro divorcio, Victoria fue despedida oficialmente de la empresa. Presentó solicitudes en muchas otras empresas, pero todas la rechazaron. Como nadie estaba dispuesto a contratarla, se vio obligada a aceptar trabajos esporádicos para poder sobrevivir. Al mes siguiente, descubrió que estaba embarazada. Incapaz de cuidar de un niño, se vio obligada a abortar. Hubo complicaciones durante el procedimiento que provocaron un sangrado grave. Ella nunca podría volver a tener hijos. Debilitada y frágil, ahora pasaba sus días repartiendo volantes en la calle solo para poder alimentarse. En cuanto al padre del niño, Julian Vance, fue detenido y encarcelado en secreto. Escuché que sus crímenes eran mucho más extensos que un simple robo de diseño. Probablemente no saldría de allí en esta vida. Pero nada de eso tenía que ver conmigo. Bajo la mirada abrasadora de Victoria, fingí no verla y pasé rápidamente junto a ella. Su nombre nunca volvería a aparecer en la historia de mi vida. Me gustaría estar en la cima, libre de las limitaciones de cualquiera, y alcanzar mis sueños.